Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Tenemos deberes de la semana pasada porque dejamos el podcast a la mitad con los Reyes Católicos ya entrados en Málaga y tenemos mucha tela que cortar porque ese legado o esa Málaga que empieza a construirse a raíz de la llegada de los Reyes Católicos es incluso reconocible a día de hoy en algunos puntos. Absolutamente. En los puntos de la ciudad, no solo desde el punto de vista del callejeo y del callejero, o sea, es decir, del paseo y del callejero, sino en símbolos que son, bueno, pues absolutamente vitales para nosotros, desde el escudo hasta los patronos de la ciudad, hasta la patrona de la diócesis, es decir, todo eso bebe de los Reyes Católicos, que en la semana pasada contamos cómo fue la azarosa entrada en Málaga, la toma de esa ciudad nazarí en aquella época tan importante, y yo creo que ya vamos a entrar directamente en ese recorrido, en esa huella y en ese legado maravilloso que parte de ese legado todavía lo tenemos hoy. Pues vamos con él. A mí me gusta pensar, hablándose a la distancia para que la gente me entienda, cuando llega a una casa nueva en que tú dices, oye, pues no me gusta cómo está pintada esta pared o no me gusta este mueble. Totalmente. En definitiva, lo que los Reyes Católicos hicieron, querían como desvincular de todo ese pasado que había en esa ciudad de Málaga y proponer la Málaga que ellos querían, en definitiva. Así que lo que hacen, el primer paso, por supuesto, es la parte, yo creo que religiosa, ¿no? Que en definitiva era la causa. Esa fue la principal, Curro. Hombre, lógicamente, al final, la lucha y la reconquista de los Reyes Católicos, la cruzada, tenía una inspiración religiosa, ¿no? O sea, ganar al Andalus, a la causa cristiana, a la causa católica que los reyes tanto defendían, ¿no? Entonces, si bien en la parte religiosa no fueron generosos, en la parte urbana sí fueron bastante respetuosos y ahora después nos meteremos en ella, pero por empezar con lo importante, o sea, o al menos con la causa principal, ¿no? Con la causa medular que los guió a lo largo de todas estas plazas, reconquistando al Andalus. Decíamos la semana pasada que los Reyes Católicos entran en la ciudad el 18 de agosto de 1487 y rápidamente se ponen manos a la obra. El 20 de agosto, apenas 2 días después, hacen una procesión por el interior de la ciudad, la hacen acompañado de los obispos de Ávila, Badajoz y León para bendecir hacia el catolicismo y para dar las advocaciones a los lugares que a partir de aquel momento se iban a convertir en lugares de culto católico. Yo también me pongo a pensar en el malagueño de aquella época, que al fin y al cabo seguramente fuese musulmán, ya sea por imposición o no, pero que fuese musulmán y que en 2 días ves como hay una procesión en su calle. Totalmente. Digamos, tiene que ser al final un choque cultural también grandísimo. Probablemente sería de locos, ¿no? Pero efectivamente ellos lo primero que hacen es dirigirse a la Mezquita Mayor, la Mezquita Mayor que coincide con el lugar donde está ahora la catedral, pues cambian la media luna por una cruz cristiana, como te digo, van acompañados de esos 3 obispos y la bendicen y le dan la advocación, la bendicen bajo la advocación de la Encarnación. Aquel sería el germen de la Catedral de Málaga, porque a pesar de aquella época solo se conserva la fachada gótica, la fachada del sagrario, y después, bueno, pues la fisonomía de la catedral tal y como hoy la conocemos no llegaría hasta el siglo XVI con Carlos V, ¿no? Pero sí que esa entrada en la Mezquita Mayor fue muy, muy simbólica y marcaría el devenir de la ciudad ya bajo el mandato de los Reyes Católicos. Hay una curiosidad que a mí me llamó mucho la atención y que también la he aprendido documentándome con estas charlas, y era que los Reyes Católicos, gracias a una bula del Papa Inocencio VIII, tenían el privilegio de conceder las advocaciones a las iglesias que iban construyendo, ¿no? Entonces, Málaga se convierte en el primer territorio donde los Reyes Católicos ejercen ese privilegio. Y en primer lugar lo hacen, ya te digo, sobre la mezquita central, que la convierte, pues en la parroquia o en la iglesia de la Encarnación. Que es lo que acabaría siendo, como tú dices, o al menos la Catedral de Málaga, el plano exactamente, la Catedral de Málaga. Pero bueno, no es el único punto, porque tú muchas veces dices que todo lo que son esas zonas, nunca me acuerdo las del parroquias, nombre, las parroquias en definitiva, efectivamente, ¿no? los Reyes Católicos dividen la ciudad en 4, casi en forma de cruz, y hacen 4 partes perfectamente delimitadas en 4 parroquias. Una es la parroquia de la Encarnación, que es la que coincide con la catedral; otra es la parroquia de Santiago, que coincide con la iglesia de Santiago; la parroquia de San Juan,
con la iglesia de San Juan y por último la parroquia de los mártires. Y eso funciona así durante siglos. Ojo, y sigue funcionando hoy en día. Hoy sigue siendo reconocible. Es decir, son las iglesias de referencia de aquella época y todavía hacen un papel absolutamente medular en la historia de Málaga, ¿no? Entonces, de hecho, ¿te acuerdas cuando fuimos nosotros a la iglesia de San Juan? ¿Fue cuando hicimos un capítulo especial con lo de la saeta? No fue la de San Juan, fue la de... cuando hicimos el capítulo con el de la saeta, nosotros al final... No, esa era la de San Julián. La de San Julián, perdóname. San Julián. San Juan estoy diciendo yo. Y entramos abajo a las catacumbas, realmente, que nos lo enseñaron. O sea, que realmente todo eso teniendo ese pasado, en definitiva. Claro. Ajá, es curioso para que entendamos que realmente... Pues en el caso de los Reyes Católicos ponen en marcha, o sea, construyen muchísimas iglesias, lógicamente, pero esas 4 referencias son las de las 4 parroquias. Entonces, ellos se dirigen primero a la mezquita, como te digo, a la mezquita central, y luego a la iglesia de Santiago le dan la vocación de Santiago, y es una de las más simbólicas, más allá de lo que hicieron en la catedral, porque primero de todo está consagrada la vocación del patrón de España, Santiago Apóstol, que fue un poco el que le guió a ellos en todo su arduo trabajo de reconquistar el territorio, ¿no? Y después porque además, desde el punto de vista del callejero, es la que está más cerca de la Puerta de Granada, que fue por donde entraron los Reyes Católicos a Málaga. Claro. Para que la gente lo tenga en la cabeza, la Puerta de Granada, y lo decíamos en el podcast de la semana pasada, estaba en la Plaza de la Merced, más o menos en la Plaza de la Merced. Entonces, bueno, pues la iglesia de Santiago se convierte, ¿no?, en ese lugar simbólico, en ese final de calle Granada, en definitiva, para recordar, efectivamente. Y como anécdota yo contaba, siempre me gusta sacar o contaba una anécdota de cada una. En esa iglesia pues se bautizó en el año 1881 un bebé que también estaría llamado a cambiar la historia, en este caso del arte y de la pintura contemporánea, que era Pablo Ruiz Picasso. Y que además una de sus madrinas, que eso lo recuerdo yo de cuando lo miré con motivo de la charla de Calle Lario, una de sus madrinas fue la hija del Arco Luján. Ah, mira, qué bueno, eso no lo sabía. Sí, efectivamente. Qué bueno, eso es interesante también. Hablamos de ese plano religioso, de lo que supuso el cambio de Málaga, de la Málaga musulmana a la Málaga cristiana, pero como decimos, hay muchos más momentos, muchos más tengo que detalles. contar la iglesia de San Juan y la de los mártires. Es verdad, que me estoy yendo con la rama. Claro, que tú te vas adelantando, pero la de San Juan también es importante, primero porque la ponen en los arrabales de la ciudad musulmana, que también es bastante simbólico, ¿no? Como en el epicentro de lo que era la ciudad. Después dicen, hoy en día la iglesia está consagrada a San Juan Bautista desde el siglo XVIII, pero dicen que originalmente la reina Isabel quiso que la vocación fuera de San Juan Evangelista, que le tenía muchísima devoción. Y la anécdota que hay que contar de ahí, que también la contábamos en un podcast de hace bastantes meses, aquí al final toda la historia está conectada, las 5 bolas en la fachada de la iglesia de San Juan, que una de las leyendas que se defiende sobre el origen de esas 5 bolas es que eran las 5 reproducciones exactas de las bolas de cañón que utilizaron los Reyes Católicos para entrar en Málaga. Entonces, bueno, esa iglesia también es muy representativa, pero también es que son todas importantes, porque la de los mártires es una iglesia, bueno, pues que yo creo que todos hemos visitado alguna vez. Yo además lo recomiendo ahora porque está recién restaurada y está absolutamente maravillosa. Eso iba a decir, entré hace poquito, hace un par de semanas. Es preciosa, es que está. La han dejado chulísima. Y es que además la iglesia ya era bonita. Sí, pero la muy iglesia elegante. Sí. Está genial, de verdad que sí. Invito a la gente a acercarse porque de verdad que ha quedado muy bien esa renovación que se ha hecho. Sí, y el templo, pues que rinde honor, culto y memoria a los patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula. Es la cuarta iglesia que fundan los Reyes Católicos en la ciudad de Málaga, y ellos, a medida que van reconquistando, van intentando conocer cuáles eran los símbolos de cada una de las ciudades antes de la entrada de los musulmanes, es decir, 7 siglos atrás, ¿no? Entonces, 7 siglos atrás. Y entonces, en el caso de Málaga, conocen la historia de San Ciriaco y Santa Paula y se juran, se prometen que en el caso de que conquisten la ciudad, bueno, pues le van a dedicar una iglesia a esos jóvenes de la época romana, que en el año 303 del Imperio Romano, bueno, pues fueron lapidados en Martirico, en el río, por no jurar de su fe, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las primeras cosas, de las promesas que cumplen cuando entran en Málaga, efectivamente es consagrar la cuarta de la iglesia, la cuarta de las parroquias, a los santos mártires de Málaga. Y también los convierten en los patronos de la ciudad y le dan entrada además en el escudo de Málaga, a través de una real cédula que yo recogía en la historia de los patronos, pero que me gustaría leerte porque es muy representativa de cómo se distribuye también el escudo de Málaga.
que es una de los regalos o de las huellas que nos quedan de los Reyes Católicos. Dice: la Real Cédula concediendo el escudo de armas a Málaga, que se firma en el año 1424, recoge textualmente: don Fernando y doña Isabel, por la gracia de Dios, rey y reina de Castilla, dieron por armas la forma de la misma ciudad y castillo de Gibralfaro, con el corral de cautivos en el Campo Colorado, y para la reverencia de los santos bienaventurados mártires, San Ciriaco y Santa Paula, que en ella fueron martirizados. Hay que poner su imagen en cada uno de ellos en par de la torre de Gibralfaro, con los colores de los santos patronos con resplandores de oro, con manto azul y túnica dorada y sobrecuello de Santa Paula dorado. Hay que recordar... Y efectivamente, si tú tienes en la cabeza el escudo de la ciudad, es así. Es así. Luego se van añadiendo leyendas, ¿no? Sí, la de sí, la sí. primera en peligro de la libertad, Puerto Rico, muy hospitalaria, pero el nudo, el origen de ese escudo está en los Reyes Católicos. Totalmente. Hay que recordar que, igual que hablamos hace un ratito, que estabas comentando tú, de ese podcast que hicimos sobre la calle Las Cinco Bolas, también tenemos el podcast sobre la historia de San Ciriaco y Santa Paula. O sea que aquí vamos a ir sacando, como tú dices, esa historia circular de Málaga, desde que tiramos de muchos temas, que hay muchos podcasts que ya hemos tratado, que la gente, si quiere escuchar en profundidad, que lo busque o lo dejamos en las notas del podcast. Sí, al final todo suma. Y te decía que los Reyes Católicos instauran la festividad de los patronos de Málaga en honor a San Ciriaco y Santa Paula, los convierten en patronos de la ciudad y también convierten en patrona de la diócesis a la Virgen de la Victoria. Es cierto que hay mucha confusión con el tema. Sí, eso lo explica alguna vez porque siempre es lioso. Dice, claro, tú dices, bueno, pero los patronos no son San Ciriaco... No es la Virgen de la Victoria. Bueno, pues San Ciriaco y Santa Paula son los patronos de la ciudad y la Virgen de la Victoria es la patrona de la diócesis. Eso y también... La huella de la Virgen de la Victoria está vinculada con los Reyes Católicos, porque también lo contábamos en el podcast, que cuando Fernando el Católico... Hay muchas leyendas sobre el origen de la Virgen de la Victoria, ¿vale? Algunos dicen que viene de la escuela sevillana, otra gente dice que viene de Trujillo y tal, pero a mí siempre me voy a la leyenda como más romántica, ¿no? Entonces, no es una locura, o sea, es decir, pudo pasar realmente y de hecho tiene una base histórica muy sólida, ¿no? Y es que cuando Fernando se instala en el campamento de la Victoria, coincide cronológicamente con la boda de su hija Juana la Loca, con Felipe el Hermoso. Y en ese tiempo él recibe regalos y obsequios de su consuegro, de Maximiliano de Austria. Y en una de esas llegadas de obsequios viene una virgen pequeñita de oratorio. De oratorio quiere decir que está pensada para ponerse en un retablo pequeñito para que Fernando tenga esa compañía en su campamento. Bueno, Fernando inmediatamente se queda prendado de la imagen y a partir de ahora, bueno, pues la devoción es incuestionable, ¿no? De hecho, se dice que Fernando toma la decisión, toma la decisión de entrar en la ciudad de Málaga porque en un sueño la Virgen de la Victoria le revela cómo puede entrar en la ciudad. Y cuando toma la ciudad, bueno, pues decide dejar esa Virgen en ese lugar del campamento, luego vendría la iglesia de la Victoria, el convento de la Victoria y todo eso, y deja la Virgen como símbolo de agradecimiento a la ciudad y la convierte en esa patrona de la diócesis. Como decimos, que hay muchos detalles que vienen a raíz de los Reyes Católicos, pero que llegan a la Málaga a día de hoy, o sea que sigue totalmente vigente. Ahí tenemos la Virgen de la Victoria. Y después otro dato curioso, por terminar ya con lo religioso, que además nos lo contaba muy bien Fernando en capítulos anteriores del podcast, era la Málaga conventual. En el siglo XV y XVI, más allá de las 4 parroquias y de las 4 iglesias principales de los Reyes Católicos, Málaga es una ciudad de conventos. Nos lo contaba muy bien Fernando, ¿no? Había 10 grandes conventos femeninos, 10 grandes conventos masculinos y la pastilla de terreno que ocupaban en pleno centro histórico era de 30.000 metros cuadrados, que es una locura. Exactamente. ¿No? Te voy a dejar respirar porque te llevo hablando un rato y no quiero tampoco que lo pases mal. Es que he descubierto una historia que me encanta. Es chulísimo. Ahora voy a compartir mi friquismo del 19 con el friquismo del 15. Con los Reyes Católicos, exactamente. Totalmente. No, pero voy a ir diciendo pues eso, que lo comentamos también en el podcast y para que la gente se haga una idea, es como si el centro de Málaga hubiese como 4 estadios de la Rosaleda, con toda esa parcela, por decirlo así, que suponían todo eso una Málaga conventual. Entonces, para que la gente se haga una idea de ese tamaño y ese cambio religioso que hay en unos pocos años entre la Málaga musulmana y la Málaga cristiana. Pero como tú decías, ponemos el broche en esa Málaga religiosa, en esos cambios religiosos, y nos vamos a centrar en la parte urbana, porque Málaga también tiene mucho sentido, o sea, el sentido de la Málaga de hoy, el sentido urbano, también empieza a aparecer a partir de esa llegada de los Reyes Católicos de Málaga. Pues sí, Curro, porque contábamos en el anterior podcast que Málaga era una ciudad rodeada por una muralla, muralla casi de media luna, que empezaba en la Alcazaba y que terminaba al otro lado en la parte oeste, antes del río
río Guadalmedina, en el castillo de San Lorenzo en concreto, y bueno, y la entrada a puerto, ¿no? Entonces, cuando los Reyes Católicos entran en la ciudad, deciden de alguna manera respetar ese trazado, y comienzan a urbanizar también al otro lado de la muralla. Y una de las primeras calles que urbanizan es calle Carretería, que también contábamos en otro podcast cuál era el origen de esa calle Carretería, que era la vía de entrada desde extramuros, o ya, bueno, ya con la muralla ya un poco partida por la mitad, hacia el centro de la ciudad, de las carretas y de las diligencias que dejaban la mercancía en el centro de la ciudad. Sí, porque esa zona norte, esa sí que es una zona, literalmente la zona norte. Sí, efectivamente, esa era la subida a la zona norte, y la muralla en concreto arrancaba en la Alcazaba, discurría por la Plaza de la Merced, Carretería, Pasillo Santa Isabel, Atarazana, y también se encontraron estructuras defensivas, ya lo contamos en su día, en la Plaza de la Marina. Yo creo que todo el mundo tiene en la imagen, si ha pasado por el parking, esos trocitos de muralla que se han conservado, y en la zona del Rectorado también hay restos de esa muralla. Y después tenían las puertas de entrada y salida, que las comentábamos también en el podcast de la semana pasada. Estaba pues la Puerta Nueva, la Puerta de Buenaventura, la Puerta de Antequera, la Puerta de Granada y Puerta del Mar, que todavía tenemos la referencia de la zona de Puerta del Mar. Exactamente. Ahora lo que vamos a intentar es sintetizar una parte que es que le hemos dedicado literalmente un podcast, así que vamos a intentar hacerlo en un trocito de este podcast, que es toda esa relación que tienen los Reyes Católicos con la Plaza de las Cuatro Calles, con lo que hoy es también, en definitiva, la Plaza de la Constitución, porque ahí hay mucha historia que contar. Bueno, es que ahí hay historia para casi para escribir un libro, pero vamos a ser breves para no aburrir a la gente, porque además también nuestros seguidores se conocen muy bien la historia. La Plaza de las Cuatro Calles ya existe en la época musulmana, bueno, pues con otra fisonomía, pero los Reyes Católicos, cuando entran en la ciudad, y también era la forma de organización urbana de la Edad Moderna, es la organización urbana, y me repito, en función de las plazas, ¿no? Entonces, bueno, pues los Reyes Católicos convierten esa Plaza de las Cuatro Calles, hoy Plaza de la Constitución, en el epicentro administrativo, político, social, económico y todo. Para que la gente tenga un poco la Plaza de las Cuatro Calles en la cabeza, el paño, si te pones dando la espalda al Café Central y mirando hacia el frente, ese paño era la Casa Consistorial. Todo el paño que hoy ocupa lo que es la clínica de Martí Torres, ese edificio, era la cárcel. Después al otro lado estaba la casa del corregidor, y ya en esa parte del Café Central y la entrada al callejón de Chinita era la entrada a un convento, ¿no? Y ahí, bueno, pues convento que todavía se sigue viendo ese pasaje Chinita, justo ese acceso, ¿no? está la fachada, la arcada original de ese convento todavía se conserva, que es la entrada exacta al pasaje Chinita. Y como te digo, bueno, pues se convierte la Plaza de las Cuatro Calles rápidamente en el epicentro de toda la vida social y administrativa. Y después también se convierte en una plaza de toros. Totalmente. Que también lo hemos contado en el podcast, pero lo traigo aquí porque la primera corrida de toros de la historia de Málaga se celebra precisamente con motivo de la toma de Granada. Sí. O sea, los Reyes Católicos ya han entrado en Málaga, entran en el año 1487, y cuando conquistan Granada, al fin, el 2 de enero de 1492, el rey Fernando manda una misiva a la ciudad de Málaga, ya conquistada para la causa cristiana, que llega el 4 de enero, y ordena que el día 6 se celebre, bueno, pues una corrida de toros en honor a esa victoria definitiva sobre los musulmanes, ¿no? Y pide también que se haga una procesión hacia el Santuario de la Victoria, como devoción a la Virgen que había dejado como patrona de la diócesis, y también pide a los vecinos que coloquen luminarias en las puertas y en las ventanas de sus casas en recuerdo, ¿no? En recuerdo de la victoria. Y efectivamente, bueno, pues se celebra esa primera corrida de toros, que su parafernalia y su liturgia no tienen nada que ver con lo que conocemos hoy. Para empezar, eran los nobles los que toreaban. Aquello fue así hasta que Felipe V decidió que no le gustaban los toros, y menos que torearan a gente que consideraba suya, los nobles. Sí. Y bueno, y la Plaza de la Constitución, eso pues se convierte en ese lugar por donde pasaba absolutamente todo en la Málaga de la época. Y además define muy bien ese urbanismo que primero está articulado en torno a las plazas, y que ya después, posteriormente, en el siglo XVIII, con la Ilustración, bueno, pues acabaría rompiendo sus costuras para construir las ciudades en torno a grandes avenidas. Y ahí está el germen, que también lo hemos contado en muchas ocasiones, está el germen de la Alameda. Exactamente.
A mí me sorprende pensar en esa plaza de la Constitución reconvertida en lo que a día de hoy podríamos llamar Plaza de Toros, porque al fin y al cabo era esa manera de poner esos límites, ¿no? Esos listones de madera, en definitiva, ¿no? Que además los vecinos estaban obligados a guardar en sus casas, efectivamente. Exactamente, y que, si no me equivoco, creo que los toros, digamos, accedían por lo que hoy es Calle Lario, ¿no? Salvando la distancia. O sea, sí, por ese un trazado poco surrealista, que pero... se llamaba Calle Toril. Exactamente. Se llamaba Toril precisamente porque las reses salían por ahí. Es curioso imaginar también cómo esa organización de esa Málaga, la verdad es que es bastante llamativo. Vamos a acabar el podcast centrándonos en la parte social, en todo ese cambio que supone la Málaga de aquella época a nivel, al fin y al cabo, del pueblo, digamos, de lo que la gente podía vivir con esos cambios que se estaban produciendo en la ciudad. Pues sí, es una parte muy importante, social, administrativa, porque, bueno, si se habla de la Málaga de la época, de la Málaga cristiana, hay que hablar indudablemente de los repartimientos. Exacto. ¿Qué eran los repartimientos? Eran regalos o pagos que hacían los reyes católicos a gente que le había ayudado en su conquista, que había puesto en muchas ocasiones su patrimonio al servicio de la corona, y entonces, bueno, pues los reyes tenían la manera de pagarles pues en tierra y en otra serie de privilegios. Que hubo mucho repartimiento en Málaga, ¿no? Pero traigo la historia de Fernando de Anuncibay, del que ya hemos hablado, Fernando de Uncibay, porque está su huella en el callejero de Málaga, en una de las plazas más conocidas del centro, que es la Plaza Uncibay. Y efectivamente, bueno, pues por contarlo brevemente, Fernando Uncibay era un señor de origen vasco que pierde una de sus embarcaciones ayudando precisamente a los reyes católicos en una de sus batallas. Y los reyes católicos le compensan pues con una enorme pastilla de terreno en la zona de Emiliana, con la orden de que haga la repoblación, ¿no? Repoblación, por supuesto, con población cristiana. Y además le dan el privilegio de ser el alcaide, regidor perpetuo de esa zona toda su vida, más 2 vidas más que él elija, y ese legado se lo deja a sus hijos. Y él también, tanto él como su hijo, bueno, pues llegan a muy altas cotas de poder en la capital de Málaga. Y contábamos entonces, cuando rescatábamos esta historia, que no tiene nada que ver con lo que podemos llegar a pensar hoy que es un alcalde. O sea, en aquella época no se miraba absolutamente nada por el bien de la ciudad. En aquella época, aquellas regidurías representaban puramente el ascensor social. Sí. Y el pago, igual que te pagaban en tierra o en esclavo o tal, te pagaban también pues con el máximo, la máxima distinción de figura administrativa de la ciudad, ¿no? Y ese fue el caso concreto de Fernando de Uncibay, que bueno, pues que quedó bien pagado de la pérdida de su embarcación. Totalmente, y que quedamos, como decimos, ahí en el callejero como también ese legado o esa historia al final de los Reyes Católicos en Málaga. Pero a mí hay una historia... Por cierto, estaba pensando una cosa, que a lo mejor es buena idea para un futuro podcast. Es que podemos contar prácticamente la historia de Málaga saltando de plaza en plaza. O Totalmente. sea, la Plaza de la Constitución, Uncibay, nos vamos de allí a la Merced. Plaza de la Marina. La Marina, exactamente. Claro, es que podemos contarlo. Lo voy a dejar ahí... La Plaza Mijana. Sí, yo lo dejo ahí como idea para un futuro podcast porque es verdad que parece la algo Plaza chulo. de San Pedro de Alcántara, que hablamos de ella, la Plaza de la Mierda, que hablamos en aquel podcast tan divertido de lugares que no se llaman así, y que ya la plaza está muy bien, hay que decirlo. Ya no es la de la mierda, por supuesto. Bueno, pero es verdad que podemos contar así con pinceladas con el nombre de las plazas. La Plaza de los Jardín de los Monos. Totalmente. Ahí lo dejo. Venga, pues ya está, tomo nota. Pero bueno, vamos a ir cerrando el podcast con una de las historias más llamativas de esta época. Que dejamos para el final. Exactamente. Y es literalmente la asistencia de las putas. O sea, la asistencia y la regulación de las putas en Málaga. Y como dijimos en ese momento, cuando lo grabamos también, que no es de un modo peyorativo lo de las putas, es que es literalmente el nombre que recibían. Era una parte del negocio de la corona. Y yo cuando hablaba en las charlas de las putas, que lo dije así como se me llenó la boca como de manera muy sonora, se me quedan así y digo, sí, es que no me he vuelto loca. Digo, es que la prostitución estaba bien vista, estaba aceptada, y además pagaba tributo a la corona. Totalmente. Y de hecho en Málaga existía una figura que además se llamaba así, era el putero oficial o el putero mayor del reino, que en este caso vivía en Granada pero viajaba a Málaga para cobrar esos tributos, que se llamaba Alonso Yáñez Fajardo. Y su nombramiento por los Reyes Católicos está recogido, está conservado en el Archivo Municipal de Málaga, es decir, para que la gente vea que no era una cosa nada menor, ¿no? Entonces, bueno, pues como os digo, era un negocio perfectamente regulado, y como en todo, bueno, pues las prostitutas
después también había un poco de doble moral, ¿no? Porque la prostitución estaba socialmente admitida, pero siempre que no molestaran mucho, ¿no? O sea, que no atentaran contra las buenas costumbres, la salud pública y el decoro, ¿no? Pero bueno, ahí estaban y después también entre las putas había clases, ¿no? Y entonces, bueno, pues estaban las rameras, que eran casi, es que suena fatal decir como la parte alta de la pirámide, hablando de ellas, porque sí, bueno, las pobres tampoco tenían eso, las que menos mal vivían, que vivían en el entorno de la Plaza de las Cuatro Calles, que se llamaba, y la gente con cierta edad se acordará, o la calle de las 12 Revueltas, y posteriormente la calle de las 7 Revueltas. Bueno, pues ahí estaban los burdeles de las rameras, que muchas de ellas, bueno, pues tenían los favores de los hombres de mejor posición, ¿no? Muchas de ellas incluso llegaban a acuerdos con ellos, y incluso algunas, bueno, pues conseguían sus viviendas. No solo tenían una condición, y esta parte de la historia me encanta, que era que tenían que poner una ramita verde en la puerta para que la gente pudiera identificar que ahí se ejercía la prostitución. Y por eso de ahí viene el nombre de rameras, de las ramitas puestas en las puertas de las casas. Y después estaban las putas de Arrabal, las más desgraciadas, las pobres, porque ellas estaban en los arrabales de la ciudad. Antes hablábamos de la parte de San Juan, pero todo ese tramo también bajaba por la zona de Calle Camas, y allí, bueno, estaban las posadas de los comerciantes que emprendían el camino de Antequera desde el puerto y que paraban en esa zona de Calle Camas, tal y como hoy la tenemos en la cabeza, a la posada y la posibilidad de sexo. Pero ya te digo que las condiciones no eran las mejores, porque a pesar de que el putero se supone que les tenía que dar asistencia médica, la alimentaba y tal, después las condiciones de vida pues para nada eran las óptimas, y se dice que en aquella época lo único que ellas tenían en propiedad era su propia ropa. Son historias curiosas de lo que dejan los Reyes Católicos, de otra manera. Es como luces y sombras. Sí, luces y sombras, pero que en definitiva es la historia, que esto no es al final una historia ni bonita ni nada, sino es lo que ocurrió, claro, y que al fin y al cabo es interesante contarlo y recuperarlo. Yo creo que, honestamente, te lo digo, lo has hecho muy bien. O sea, has organizado muy bien. ¿Te ha gustado cómo he organizado yo mi reconquista en mi podcast? De verdad que sí, lo has hecho en muy nuestro bien. podcast. No, pero sí, es que no me quería volver loca y no quería empezar a contar anécdotas sin ton ni son. Quería organizarlo bien para que la gente pueda también hacer lo que queda del paseo. Totalmente, yo te lo agradezco por lo que te digo, porque en definitiva nos hemos centrado en la charla que tú tenías. Yo tenía la información de los podcasts que hemos ido haciendo, pero que ha habido cosas que incluso no sabía, que como siempre es un lujo al final. Hemos hecho un buen recosío, como se dice por aquí. Exacto. Ha sido la mejor definición de lo que hemos hecho de estos dos podcasts. Pues Ana, nosotros vamos a quedar pendientes la semana que viene. ¿Tenemos alguna cosa en mente chula? Sí, tenemos alguna sorpresa. Exactamente, así que la gente esté atenta al podcast de la semana que viene, a los futuros podcasts, porque seguro que van a pasarlo bien. Mil gracias de corazón. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.